Están entre nosotros. Bienvenidos a Están entre nosotros, un espacio donde las sombras cobran voz y los relatos antiguos despiertan. Aquí escucharás cuentos que erizan la piel, leyendas que han viajado de generación en generación, relatos de los abuelos que aún susurran en la memoria, literatura clásica del terror que marcó épocas y experiencias reales que nos recuerdan que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Prepárate, porque las historias que aquí se cuentan no solo pertenecen al pasado, sino también habitan nuestro presente. Relájate, toma asiento, cierra los ojos, y si estás solo, sola, imagínate que no lo estás, pues quizás no los veas o no los sientas, pero están entre nosotros. Esta noche te narraremos algunas historias que provienen de una calle muy famosa del centro histórico de la Ciudad de México. Te invitamos a que conozcas esta calle y sus maravillosos sitios turísticos, y quizás veas mucha gente, pero no todos son lo que parecen. Quizás son almas que aparentan ser físicamente reales. La calle de Bolívar, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, es famosa por su tradición musical, sus cantinas históricas y espacios culturales, como el Museo del Calzado, el Borseguí. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando era conocida como calle de Vergara, y albergaba teatros emblemáticos como el Gran Teatro Nacional y el Nuevo Coliseo. Hoy combina comercio, cultura y gastronomía en una de las zonas más vivas del centro. Se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc. Corre desde María Izazaga hasta la calle de Regina, atravesando puntos claves como Venustiano Carranza, Mesones y República de Uruguay. Tiene tradición musical desde finales del siglo XX. Bolívar se consolidó como la calle de la música, con más de 40 establecimientos dedicados a la venta de instrumentos musicales, equipos de sonido y servicios de reparación. Entre sus cantinas históricas destaca el Gallo de Oro, fundada en 1874, considerada una de las más antiguas de la ciudad, junto con otras como La Mascota y los portales de Tlaquepaque. El Museo del Calzado El Borseguí, fundado en 1991, exhibe más de 17,000 piezas de calzado de distintas épocas y culturas, convirtiéndose en un referente único en México. En el siglo XIX, conocida como Calle de Vergara, albergó el Gran Teatro Nacional y el Nuevo Coliseo, epicentros de la vida cultural mexicana. En la independencia de México, tras la consumación, la calle cambió de nombre y se integró al nuevo trazado urbano del centro. En 1910, la comunidad otomana donó el reloj otomano, ubicado en la esquina de Bolívar y Venustiano Carranza, como símbolo de unidad entre México, Turquía y Líbano. Fue restaurado en 2010 y sigue siendo ícono del barrio. En la década de 1980, con la apertura comercial del país, surgieron múltiples negocios musicales, consolidando a Bolívar como un punto de encuentro para músicos, DJs y productores. Desde 2008 al 2011, murales urbanos de artistas internacionales y mexicanos transformaron espacios de la calle en galerías al aire libre, reforzando su identidad cultural. Hoy, la calle de Bolívar es un epicentro musical para profesionales y aficionados, un espacio de patrimonio cultural con museos, cantinas y arquitectura histórica, un lugar donde vive la tradición, modernidad, reflejando la diversidad del centro histórico. Esta historia se centra en una bodega de ropa y zapato, la cual
Actualmente ya no se encuentra. Sin embargo, el edificio se convirtió en una tienda de música muy grande. Sin más por describir, mira a tu alrededor, porque ellos están entre nosotros. Trabajaba en una bodega de ropa y zapato en el centro de la Ciudad de México. Había veces que nos quedábamos a rolar turnos, solo cuando era necesario, como el Día del Padre o Día de la Madre. En esa bodega que estaba en la calle de Bolívar, nos ocurrían varias cosas. Muchas veces pensábamos que éramos nosotros mismos quienes nos jugábamos las bromas, pues nos escondían nuestras herramientas de trabajo. Hacíamos paquetes de ropa y zapatos y los mandábamos a diferentes tiendas que tenía la marca. El primer día que entré, el jefe de bodega me recibió y me empezó a enseñar lo que se debía hacer. En ese momento solo éramos tres: él, el secretario y yo. El secretario estaba haciendo el conteo de los zapatos que iban a salir a las tiendas. La bodega era enorme, parecía un salón de fiestas, ya que donde estaba el secretario haciendo el conteo parecía pista de baile. El secretario contaba los zapatos. Juan, el jefe de bodega, me condujo a través de unas escaleras que no eran muy largas, pero sí algo anchas. Al llegar a la parte de arriba, me mostró dónde se colgaba la ropa y se ponían los zapatos que sobraban de las ventas de temporada. Entramos a un cuarto sumamente largo. Allí no había nada inusual, más que zapatos, blusas y trajes. Nos dirigimos a otro cuarto y en la primera entrada había un toro rojo pintado como un grafiti. En el techo había unos cortineros, los cuales estaban colgados estratégicamente para armar cuartos, ya que hubo un tiempo en que ese edificio era un prostíbulo. Las ventanas estaban pintadas de blanco y no dejaban pasar la luz. Juan me condujo a la otra salida y en la parte de arriba de la salida decía: esta es la entrada al purgatorio. Las letras estaban pintadas de rojo. Al principio pensé que era sangre, pero en mis adentros pensé que no. Ya había pasado mucho tiempo y no le tomé más importancia. Bajamos y me llevó a la oficina. El secretario lo seguía de cerca, pues él iba a la parte que era la tienda. Yo me quedé con Juan a firmar el contrato. Mientras lo hacíamos, el secretario regresó muy asustado, casi gritando: Juan, ven, corre, hay alguien adentro. Juan y yo salimos corriendo de la oficina para ver si había alguien, pero buscamos y volvimos a buscar, pero no había nada. Hago un pequeño paréntesis para explicar que cuando se surtía para las tiendas de provincia, se hacían paredes de atados de zapatos de aproximadamente 2 o más metros de alto, por un aproximado de 4 metros de largo, a veces más. Además, en la parte de arriba del edificio había un hueco donde podía caber una persona y podía entrar por ahí. La alarma no lo detectaba, ya que los sensores solo estaban en el pasillo principal. Por eso siempre estábamos atentos de cualquier movimiento. Finalizando esta explicación, Juan le dijo a Leonardo, el secretario, que no había nadie, pero él insistía que sí, que había visto claramente a un hombre que se había escondido detrás de los zapatos. Volvimos a revisar, pero no encontramos a nadie y lo dejamos pasar. Ese acontecimiento fue para mí raro, pues siempre había creído en lo sobrenatural, pero nunca había tenido contacto tan cerca
Lo digo porque no solo fue eso lo que vivimos en esa bodega. Entre tantos, puedo contarles que a la señora de la limpieza le escondían sus cosas. Eso siempre lo explicábamos porque algunos de nosotros lo hacían, pero ella nos decía que no. Solo eso, sino que también escuchaba el rodar de canicas que iban a la planta baja. Ese era un espacio pequeño que daba a las tiendas de música, pero que estaba bloqueado por una pared de tabla roca. Incluso cuando ella ya estaba abajo, seguía escuchando las canicas caer y salía corriendo del lugar. Otro acontecimiento que se puede decir, que al mes que había entrado, me habían enseñado cómo acomodar pantalones. El otro encargado de bodega, Luis, estaba conmigo. Cuando bajaron dos compañeros con la cara pálida y nos empezaron a contar, cuando ellos estaban surtiendo vestido en el cuarto donde decía esta es la puerta del purgatorio, escucharon pasos fuertes, pero pensaron que era alguno de nosotros que iba a recoger zapatos. Ellos seguían en lo suyo, uno arriba de la escalera y el otro dictando el pedido. Pero cuando algo llamó su atención, unos pasos que antes se escuchaban, en ese momento estaban en el mismo cuarto que ellos. Estos se oían fuertes, como quien tuviera unas botas grandes, pero no había nadie en el cuarto, más que ellos. Para contexto del lector, este cuarto también era largo, de aproximadamente 30 metros por 5 de ancho. Estos estaban de un lado y lo que habían escuchado había entrado del otro. Entonces, los pasos se detuvieron de repente. Ellos se quedaron pasmados. Eso comenzó a avanzar de nuevo, como si un hombre invisible pasara entre las blusas. Estas se movían como si una mano pasara a empujar los ganchos de donde se colgaban. Los compañeros se miraron mutuamente y sin pensarlo dos veces salieron corriendo del lugar. Ellos pensaron que yo no les creía, pero sí les creía, ya que yo en días anteriores había estado surtiendo zapatos en un cuarto contiguo del antes mencionado. Solo que mucho más pequeño, de aproximadamente 5 por 5. Yo estaba en lo mío, cuando me gritaron de repente y yo volteé. Pensé que era alguno de los compañeros que me quería hacer una broma. Salí por la otra entrada para encontrarme de frente con el que me había hablado, ya que también había un compañero surtiendo vestido, pero estaba hasta del otro lado, por lo cual no era posible que él me haya hablado. En ese instante pasamos muchas cosas dentro de esa bodega, pero el acontecimiento que más nos afectó a todos fue algo que sucedió unos días antes de festejar el Día del Padre. El miércoles, antes de hacer el pedido, habían robado un camión completo de zapatos. Unos asaltantes esperaban que el camión el 5 de mayo llegue central. Sin embargo, esperaron que se estacionara enfrente de la tienda. Cuando estaban a punto de bajar la mercancía, los malhechores se acercaron con una pistola en mano y no permitieron bajar. Tomaron a una vendedora y a un bodeguero de rehenes y se llevaron el camión. A la vendedora la dejaron en la calzada de Tlalpan, pero al bodeguero se lo llevaron más lejos. Pero también lo dejaron a la orilla de la carretera. El camión fue encontrado 2 días después en un paraje rumbo a Toluca y, como era de esperarse, vacío. Nosotros teníamos que seguir trabajando. Los otros proveedores ya habían llenado el pasillo principal de zapatos. Nosotros teníamos la obligación de surtir, acomodar. Sin embargo, para seguridad,
y para que el sábado hubiera alguien en la bodega, nos dividimos en dos grupos. Unos iban a quedar a velar y los otros regresaríamos al trabajo el día sábado para terminar lo demás y estar al pendiente de lo que pudiera hacer falta. Me retiré con mis compañeros. Al otro día llegamos al cuarto para las 8. Tocamos y nadie nos abría. Esperamos un rato hasta que llegó Luis, el otro jefe. Pero él dijo que Juan, quien se había quedado, tenía las llaves. Tocamos fuerte, pero no nos abría. En esos días, el celular todavía no estaba en auge. Entonces buscamos la manera de que nos abrieran del lado del estacionamiento, pero tampoco. Como a las 8:20 llegó nuestro patrón y preguntó por Juan. Nosotros no sabíamos qué decir, qué contestar. El patrón sacó su radio y se comunicó con Juan. Este bajó corriendo a abrirnos. El patrón estaba muy enojado. Afortunadamente, sí habían avanzado en el trabajo. Cuando las cosas estaban más tranquilas, uno de los que se habían quedado nos contó algo que a todos nos dejó con la boca abierta. Él relata así. Comenzamos a acomodar y a surtir enseguida de que ustedes se fueron. Teníamos el estéreo conectado a volumen fuerte, normal, como todos los días, y lo dejamos abajo, tocando solo. Fuimos por tortas, como de costumbre, a eso de las 11 de la noche. Cenamos y seguimos trabajando. Optamos por surtir primero lo que estaba en la parte de arriba y dejarles a ustedes lo que estaba atorado en el pasillo principal. Eso para que nosotros lo termináramos de acomodar. Sin embargo, a eso de las 2 de la mañana, algo o alguien bajó el volumen a la música. Juan le dice a un compañero con toda calma: vete a subirlo. El compañero a regañadientes fue. No le tomó importancia, pues pensó que a lo mejor un cable se había desconectado. La perilla la habían bajado manualmente. ¿Pero quién fue? Si todos estábamos arriba. El muchacho se preguntaba. Le subió el volumen y regresó a trabajar. No pasaron ni 3 minutos y volvieron a bajarle al estéreo. El compañero le hizo el comentario a Juan y este le dijo que ya lo dejara así. Pasado un rato, escucharon claramente cómo habían abierto la puerta del estacionamiento. Entre ellos se dijeron: ya valió, nos van a asaltar. Cállense y agarren los tubos de las blusas. Tomamos los tubos donde se colgaban las blusas y apagamos las luces de la parte de arriba. Poco a poco íbamos bajando para no hacer ruido. Se escuchaban las voces que venían del pasillo principal donde estaba toda la mercancía nueva que habían traído. Juan decía que iban por esa mercancía. La alarma no estaba activada, pues al haber alguien ahí trabajando, no tenía que estar prendida. Escuchábamos cómo movían la mercancía, incluso que tiraban las cajas de zapatos. Al acercarnos un poco más, veíamos sombras que iban y venían. Estábamos muy asustados. En eso Juan dice: si nos van a dar, que nos den. Entramos todos al pasillo dispuestos a golpear a quien estuviera, pero no había nadie. La cortina de acero estaba abajo, los zapatos estaban acomodados como los habíamos dejado, pero había sombras flotando por todo el lugar, como si viera la mercancía, husmeando sin mover nada, pero haciendo ruido.
No sabíamos qué hacer. Solo regresamos a donde estábamos. Trabajamos un rato más, pero no pudimos. En un momento el sueño nos venció y quedamos dormidos hasta que el patrón nos habló. Cualquiera que escuche en este relato pensaría que nos contaron esa historia como justificación del haberse quedado dormidos. Sin embargo, había trabajo adelantado. Además de que todos le teníamos miedo y respeto al patrón. Y las caras de susto que tenían los que se habían quedado a velar era sorprendente. ¿Qué te ha parecido este relato? Si tú trabajas en algún edificio, en alguna bodega, ¿te ha pasado algo como esto? ¿Has escuchado algo como esto? Cuéntanos, mándanos tu historia a todas nuestras redes sociales, las cuales las dejaremos en la descripción. Sin más por el momento, seguimos escuchando nuevos relatos, otros 2 relatos, en los cuales está el mito, está la leyenda, tal vez algo inventado, algo que ha pasado entre la gente. ¿Y tú? ¿Estás solo? Mira a tu alrededor, porque quizás no lo estés, porque recuerda que están entre nosotros. En tiempos del Porfiriato, cuando la Ciudad de México se vestía de modernidad, represión, vivía en la calle de Bolívar un pregonero conocido por su voz potente y su sonrisa burlona. No anunciaba noticias verdaderas, sino invenciones maliciosas. Difamaba a comerciantes, inventaba tragedias, acusaba a vecinos de crímenes inexistentes. Su placer era ver cómo la gente se inquietaba, cómo el rumor se esparcía como pólvora en los cafés y cantinas. Cada mañana su pregón era un espectáculo. Se ha descubierto un traidor en palacio. El banquero de la esquina huye con el dinero del pueblo. La multitud lo escuchaba, dudaba, se agitaba, y él reía gozando del caos que sembraba. Un día, cegado por su propio fuego, lanzó una mentira contra un personaje poderoso. No midió las consecuencias. El hombre difamado, ofendido y temeroso de perder su prestigio, ordenó su muerte. El pregonero fue interceptado una noche oscura y jamás volvió a recorrer la calle de Bolívar. Su voz se apagó, pero no su ego. Desde entonces, cuenta a los vecinos que en las madrugadas se escucha un pregón extraño, como un susurro que se arrastra por las piedras antiguas. Mentí, mentí, y por mi mentira pagué. El espectro del pregonero aparece con su periódico bajo el brazo, caminando lentamente hasta la esquina de Regina con Bolívar, donde se detiene frente al templo. Allí, justo en el umbral, se desvanece entre las sombras, como si confesara su pecado antes de desaparecer. Así nació la leyenda del pregonero, condenado a anunciar su propia culpa por las noches, recordando a todos que la palabra puede ser más peligrosa que la espada. Se decía que el mendigo había participado en mítines contra la dictadura de Díaz y que nunca fue líder político. Su voz en la calle era un recordatorio de que el pueblo también tenía palabra. Durante la decena trágica, fue uno de los primeros en denunciar la traición desde su esquina, arriesgando su vida a gritar lo que otros callaban, pero su destino se selló entre las cantinas de la calle de Bolívar. Militante de las filas del Madero, una noche escuchó entre copas y murmullos que el presidente lo querían asesinar. Alarmado, intentó avisar a sus allegados,
pero no sabía que Victoriano Huerta ya estaba conspirando. En su desesperación, dio el aviso a los ayudantes de Huerta, creyendo que eran leales a Madero. Aquellos hombres, al descubrir su imprudencia, lo asesinaron frente a una de las cantinas, apagando su voz para siempre. Hoy en día cuentan los vecinos que en las madrugadas aparece en alguna de las tantas esquinas de Bolívar. Viste ropas sucias de la época, con el sombrero ladeado y el periódico bajo el brazo. Nadie le presta atención, pues piensa que es un mendigo cualquiera. Si lo ven, no se detengan, pues te hará la encomienda de que le digas a su presidente que lo quieren matar. Díganle a mi presidente que lo quieren matar. Y así, entre sombras y murmullos, se desvanece en la penumbra, dejando un eco que recuerda que la palabra mal dirigida puede costar la vida. Agradecemos que hayas permanecido hasta el final de este video. Así que pues, si te gustó, dale un like, suscríbete y comenta. ¿Alguna vez has escuchado, has visitado la calle de Bolívar? Si es así, cuéntanos. ¿Has vivido alguna de estas historias? ¿Algo parecido? ¿Algo que te haya impactado? Coméntanos. Mándanos tu historia a cualquiera de nuestras redes sociales que estarán en la descripción. Y sin más, mira a tu alrededor. Quizás no estés solo, quizás no estés sola, pues ellos están entre nosotros.